En este video vamos a revisar cómo se puede trabajar en conjunto las fórmulas si y contar puntos si. Si tienes alguna duda en cómo se ocupan estas fórmulas, visita nuestro canal donde podrás visualizar los tutoriales. Igualmente, para este ejercicio utilizaremos el operador O y el operador I, que son funciones que nos ayudan a extender el uso de nuestras fórmulas. Para la práctica tenemos la siguiente tabla con datos ficticios donde podemos visualizar el URL de los navegadores que utilizan las distintas IP que tenemos enlistadas. Como primer ejercicio nos piden definir el dominio como Google solo si los registros de la columna fuente contienen los siguientes dos registros mencionados en la segunda tabla. Vamos a iniciar con nuestra función. Primeramente voy a escribirles la operación y posteriormente vamos a dar la explicación en qué consiste la fórmula creada. Iniciamos con nuestra función si. Para la prueba lógica vamos a agregar el operador O, abrimos paréntesis, vamos a agregar contar punto si, abrimos paréntesis, nuestro rango vamos a seleccionar la celda del campo fuente y nuestro criterio va a ser el primer argumento de nuestra segunda tabla. Vamos a abrir comillas, también vamos a agregar en esta ocasión asterisco, ponemos nuestro primer argumento, agregamos nuevamente asterisco, cerramos comillas, cerramos nuestra función contar.si, vamos a colocar coma para agregar nuestro segundo valor lógico a la operación de O, agregamos nuevamente contar.si, nuestro rango, nuevamente vamos a seleccionar la celda del campo fuente y como criterio tomamos el segundo argumento. Vamos a abrir comillas, recordemos que estamos agregando el asterisco, ponemos Google, colocamos nuevamente asterisco, cerramos comillas, cerramos paréntesis. Como ya no tenemos más condiciones para definir el campo de dominio como Google, cerramos nuestro operador O y si se cumple esta prueba lógica, esperamos que como valor verdadero se ponga el dominio como Google. Cerramos comillas. Si no se cumple nuestra prueba lógica, que nos deje en blanco la celda, por lo que vamos a poner comillas juntas, cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que estamos indicando con la función que acabamos de redactar? Número 1, que con la función contar.si se va a evaluar la celda del campo fuente que contenga cualquiera de los dos argumentos que hemos establecido. Hemos agregado asterisco tanto del lado izquierdo como del lado derecho de las condiciones para establecer que pueden existir tanto caracteres del lado izquierdo como caracteres del lado derecho, pero lo que a nosotros nos interesa es que se contengan los argumentos que nos están definiendo. Si esto se cumple, no importa que se contengan más caracteres. Mientras estén las palabras que hemos establecido, se va a contar la celda. Número 2, para la prueba del operador O, estamos estableciendo que se puede cumplir cualquiera de las dos condiciones. No importa si se cumple el primer argumento o si se cumple el segundo argumento. Mientras se cumpla uno de ellos, se va a tomar como válido para la prueba lógica. Y como tercero, para la función si se toma la prueba lógica como válida, nos va a colocar como resultado el valor Google. Caso contrario, si la prueba lógica no se cumple, nos va a dejar vacío el campo de dominio. Por lo que ahora estamos Enter. Si se dan cuenta, tenemos resultados. Lo que vamos a hacer es filtrar todo lo que quedó como Google. Y si validamos contra la columna de fuente, vamos a ver que todo lo que se ha definido como Google, que contenga Google o que contenga los campos GGLE, se van a definir en dominio como Google, por lo que nuestra fórmula está correctamente redactada. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestra validación las condiciones se tienen que cumplir sí o sí? En este caso ya no vamos a utilizar nuestro operador O, vamos a usar el siguiente operador que es I.
en el cual su función es que que se deben de cumplir sí o sí el número de condiciones, n número de condiciones que se apliquen, como es el caso para el siguiente ejercicio, donde nos solicitan en el que la condición es que el URL debe contener tanto la palabra Google como también debe de contener MX. Si se cumple dicha condición, en el campo de dominio más país se va a agregar la palabra Google MX. Lo que vamos a hacer es iniciar con nuestra función, agregamos igualmente un sí, abrimos paréntesis, nuestra prueba lógica en este caso va a iniciar con un i. Nuestro primer valor lógico, como ya habíamos comentado en el ejercicio anterior, va a ser contar.si. ¿Cuál va a ser mi rango? En este caso ya va a ser el rango de la celda del campo de URL, perdón. Y mi criterio va a ser, mi primer criterio va a ser que se contenga la palabra Google. Cierro asterisco, cierro comillas, cierro paréntesis. Mi segundo valor lógico va a ser igualmente contar.si. Mi rango nuevamente va a ser la celda del campo URL y el segundo criterio que se debe cumplir es que se mencione MX. MX. Cerramos paréntesis, cerramos nuestro operador y como les mencionaba, en este caso ya las dos condiciones se deben de cumplir, si no, no se da por válida la celda del campo URL. Si se cumple la prueba lógica, nos va a agregar Google MX. Si no se cumple, que me deje el campo vacío. Cerramos paréntesis, damos enter y si verificamos ya tenemos varios resultados esperados. Filtramos, recuerden que siempre tenemos que validar nuestras fórmulas. Revisamos que efectivamente todo lo que en el URL se denomina Google y contiene también la palabra MX, tanto esos dos argumentos se cumplan, el dominio más país se va a definir como Google MX.